Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Vamos a cambiar de tema. Tenemos en línea a Sergio Jaramillo, excomisionado de paz en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estuvo al lado de Humberto de la Calle a la cabeza de toda la negociación de paz con las FARC y en la firma del acuerdo. Recordemos que esta semana se cumplen los 5 años de esa firma del acuerdo, en la firma del Teatro Colón, la que se hizo después del plebiscito, después de que se sentaron nuevamente con los líderes del no, ajustaron y demás, y se volvió a firmar en el Teatro Colón el 24 de noviembre del año 2016. Viene el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Colombia, llegó ayer y precisamente el motivo de esa visita es esa conmemoración, 5 años del acuerdo de paz, que por supuesto tiene luces y sombras, y le queremos preguntar a Sergio Jaramillo sobre ese balance. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola, Yolanda, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, inicialmente le quiero preguntar si la implementación va por buen camino o va por mal camino, es decir, porque sabemos que hay cosas buenas y cosas malas, cosas que no han funcionado, que no han quedado bien, cosas que no han caminado, pero otras que sí. De hecho, pues tan sí que la misma comunidad internacional lo reconoce. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor hasta el momento de estos 5 años? Pues tiene toda la razón, Yolanda. Como siempre hay cosas que salen bien y otras que salen mal y pues muchas que podrían estar saliendo mucho mejor, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pues, celebrar los 5 años del acuerdo en efecto. Si usted mira en comparación internacional, la estadística es que la mitad de los acuerdos de paz fracasan en los primeros 5 años y el acuerdo no solamente no ha fracasado, sino me parece que está cogiendo aún más fuerza, más vigor, tiene más aceptación. Eh, todo el componente que tenía que ver directamente con las FARC, su desarme, su tránsito a la legalidad, su transformación en un partido político, su participación, primera vez que pasa eso en la historia de una guerrilla en el sistema integral, todo eso me parece que ha salido hasta ahora muy bien. Eh, Me parece que también buena parte del trabajo que está haciendo el sistema integral de justicia, lo que está haciendo la JEP, lo que ha hecho hasta ahora la comisión recogiendo testimonios en todo el país, todo eso es muy bueno, pero digamos que el centro del acuerdo seguía siendo la idea de la no repetición y la idea de aprovechar este momento histórico para cambiar las lógicas que traíamos de atrás y tratar de integrar esos territorios que tanto sufrieron el conflicto y que siguen padeciendo diferentes tipos de bandas y de economías ilegales. Y creo que ahí es donde están todos los signos de interrogación, porque afortunadamente este gobierno reconoció el valor de los programas de desarrollo con enfoque territorial, puso a una oficina a trabajar en ellos con empeño, pero no le han puesto ni los recursos, ni le han metido la gente, ni se ha creado la masa crítica para que realmente se vean las transformaciones. Entonces, usted deja pasar el tiempo y la realidad le va ganando, que es lo que está pasando en regiones como el Cauca y Nariño. Doctor Sergio, entendiendo que creo que hay coincidencia inclusive entre todos ustedes los que hicieron la negociación de que el gran error fue el plebiscito, si tuviera que decir no hubiera repetido lo que ya hicimos, ¿cuál cree que fue la principal falencia? Porque uno la sensación que le queda era que era un proceso político que acabó convertido en un laberinto jurídico que ha enredado todas las cosas. Perdón, Elvira, se entrecortó en la mitad de la pregunta. ¿Me la puede repetir en una Sí, frase? digamos que creo que hay coincidencia entre todos los que negociaron en que el plebiscito fue el gran error, pero bueno, eso ya, digamos, ya se pasó esa página. Pero si tuviera que si tuviera que repetir un proceso de esta naturaleza en las lecciones que aprendió, ¿qué no debieron hacer? Porque a mí la sensación que me queda era que el proceso era un proceso político que acabó convertido en un laberinto jurídico y que eso ha hecho mucho más difícil la implementación. Bueno, no, yo le confieso primero que yo no estoy en el, en el grupo de los que dicen que el plebiscito fue un error. Obviamente cuando uno se expone un voto y pierde, pues después tiene la tentación de pensar que fue un error,
pero yo no comparto eso. Yo creo que eso estuvo desde el comienzo. Incluso hay una cosa que la gente no es suficientemente consciente, pero fue gracias a que desde el inicio sabíamos que íbamos a terminar en alguna forma de referendo plebiscito, que le dijimos tantas veces a las FARC en la mesa en La Habana que una cantidad de cosas no las íbamos a hacer porque los colombianos nunca las iban a aceptar. De manera que el plebiscito realmente fue estructural a toda la negociación y pues perdimos y hicimos lo que tuvimos que hacer, que fue volvernos a sentar a negociar Sí, las propuestas del no. Eh, sí, sobre la parte jurídica, sí, pero es que Colombia es un país de abogados, de juristas, y fíjese que finalmente ayer hubo un foro en el externado sobre ese tema. Finalmente, todo ese andamiaje jurídico, toda esa vigilancia de la Corte Constitucional, no solamente le ha dado estabilidad al acuerdo, sino garantías a los colombianos de que todo lo que estaba saliendo ahí pues era acorde con la Constitución. Esa es la naturaleza de nuestro país. Somos enredados, entendemos todo en términos constitucionales, de reformas y de leyes, pero pues si uno ve todas las amenazas que ha tenido el proceso en estos años y los riesgos, yo creo que ese andamiaje y ese papel de la Corte ha sido fundamental para garantizar estabilidad. sí. Doctor Sergio, hablaba usted de los tropiezos, de las fallas, de las faltas que ha podido tener el proceso de implementación por parte del Estado colombiano y del gobierno, pero yo le quiero preguntar, ¿qué no han hecho bien las FARC en estos 5 años? Las FARC. Eh, Hay toda una discusión que ustedes conocen alrededor del tema de los bienes, sobre el que confieso que no sé al día de hoy en qué está, pero me imagino que todo eso podría ser mucho mejor. Eh, ha habido declaraciones muy desafortunadas de algunos miembros de las FARC, las de Sandra Ramírez sobre los secuestrados, que generaron un enorme rechazo, pero al tiempo yo quiero aprovechar esa pregunta para decir que, que las FARC en general, no solamente sus miembros en el Congreso, me parece a mí que realmente eh, le han puesto todo el empeño a sacar adelante el proceso y que si no ha fracasado es en buena parte por ese compromiso de los excombatientes. Y las cifras las tiene el mismo gobierno, que habla de más del 95% que siguen en el proceso. Y se están dando procesos pues muy novedosos de justicia que no habían pasado en ningún lado, que estén dispuestos a ir a un tribunal a reconocer sus delitos. Todo eso me parece positivo. Y claro, hay controversias, pero pues esa es la ventaja de tener a las FARC en democracia, que la sociedad puede opinar y decir todo lo que opinan de ellas y tienen que responderle al público de una manera que nunca lo hicieron en armas. Doctor Sergio Jaramillo, ¿qué sensación tiene usted cuando han pasado 5 años de la firma de este acuerdo del Teatro Colón, al ver que uno de los más intensos participantes de la discusión y de la negociación por parte de la entonces guerrilla de las FARC, Iván Márquez, está de nuevo en el monte, con otro combo, con otras personas que inicialmente habían anunciado su compromiso? ¿Qué reflexión se ha hecho sobre esa situación? Pues mire, lo primero que hay que decir es que Iván Márquez traicionó el proceso de paz. Estuvo en La Habana los 4 años de la fase pública, lideró la delegación de las FARC, le puso su firma al acuerdo y después salió corriendo. Y eso es una traición y eso es lo primero que hay que decir. Y pues para mí es una enorme decepción, porque Márquez, que fue siempre el miembro más difícil del secretariado en La Habana, el más radical, eh, lentamente, muy lentamente fue cambiando esos años al punto que al final era un convencido del acuerdo. Al final, y yo estuve ahí presente, iba a los campamentos a explicarle a sus hombres por qué tenían que dejar las armas,
y dar el paso a la política y la paz. Es decir, era uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre en una negociación en materia de transformación, porque había otros miembros de las FARC que desde el inicio tenían mucho más claro cuál era el camino. Márquez no. Márquez tuvo que convencerse y transformarse a través de esos años. De manera que ver que termina donde terminó, pues es una enorme decepción. Ahora, ustedes saben que eso también, digamos, no tiene ninguna justificación, pero cada vez es más evidente por las investigaciones que están haciendo nuestros extraordinarios periodistas investigativos en Colombia y las entrevistas que hacen personas como ustedes y como Yolanda, que detrás de eso hubo una persecución que terminó con ese resultado. Doctor Jaramillo, el diario The Washington Post en las últimas horas, en un artículo de carátula en la edición impresa, dice que quizá uno de los grandes problemas que tiene la implementación del acuerdo de paz es la falta o la demora en la titularización de las tierras. Miles de personas que tienen tierras no tienen títulos, no pueden invertir en esas tierras, no pueden pedir un crédito, incluso si les roban la tierra no tienen cómo pelearla, por decirlo de alguna manera. ¿Cree usted que eso es así, que ahí hay un gravísimo problema que hay que resolver por parte del Estado? Tal cual. Digamos que yo siempre estoy a favor de hacer el análisis más objetivo posible de lo que se ha hecho bien y mal, incluso por un gobierno que estuvo desde el inicio en contra del acuerdo y lentamente aceptó algunos componentes, pero donde definitivamente se rajó es en todo el tema de tierras. Y digamos, todos los expertos reconocen que parte de la historia de violencia de Colombia está directamente ligada a este problema de los derechos de propiedad en el campo, de la facilidad con que la gente es desplazada, de la acumulación de tierras a través de la violencia, muy asociada al paramilitarismo. Bueno, no solamente a ellos, las FARC también por su lado acumularon tierras. En fin, eso está en la pepa del problema en Colombia. Y por eso el acuerdo tiene todas estas medidas en materia también de titulación. Y fíjense ustedes la cosa tan curiosa. Yo recuerdo cuando estábamos en La Habana ahora que hablábamos de Márquez, y una vez me acuerdo hablando con De la Calle en medio de la discusión en la mesa, decía, oiga, cosa increíble, aquí tenemos enfrente a una guerrilla marxista insistiendo en que tenemos que avanzar en la formalización de la tierra en Colombia. Eso de verdad es un logro del Estado de Derecho, pero las cifras son en titulación son pésimas. La Procuraduría sacó un informe recientemente diciendo que prácticamente la mitad de las hectáreas que la Agencia de Tierras decía que había titulado, formalizado, las había formalizado antes de la firma del acuerdo. Usted estaba contando como un resultado del acuerdo algo que había hecho antes, y que una parte muy grande de todo eso, si no estoy equivocado, por encima del 90-95%, son hectáreas que pertenecen a resguardos indígenas y que se está dando la formalización en el contexto de ampliación de resguardos, que está muy bien obviamente, pero no es lo mismo que titularle las tierras a los campesinos, de manera que ahí hay una tarea pendiente, y ahí también jugaba la jurisdicción agraria que está en el acuerdo, que no es otra cosa que tratar de expandir nuestros tribunales de manera que se pueda administrar justicia en el campo, justamente, y que no sea por vía de la violencia y las armas que se resuelvan los problemas. Y ahí nuevamente, pues el gobierno, a pesar de que el presidente se paró un día enfrente de un foro de Naciones Unidas y les dijo que miren el compromiso nuestro que acabamos de proponer, este proyecto de jurisdicción agraria o especialidad agraria, como se llamó en el Congreso, finalmente el mismo gobierno lo hundió en el último debate, llamó a Arturo Char al Congreso y dijo, hunde ese proyecto. Entonces, digamos, esa es una asignatura pendiente para el próximo gobierno. Doctor Sergio Jaramillo, usted ayer hizo una afirmación controversial en el sentido de que con la firma del acuerdo de paz con las FARC, el conflicto armado había terminado en Colombia, pero vemos que en muchas zonas se intensificó la violencia, está el ELN, el Clan del Golfo, las mismas, o la segunda Marquetalia de las FARC, usted dice que no hay que llamarlas así. ¿Por qué dice usted que el conflicto armado terminó en Colombia? Porque es cierto. Digamos, obviamente que la violencia en Colombia continuó, nadie está poniendo eso en duda, pero el conflicto armado interno,
es decir, una confrontación militar entre el Estado colombiano y una guerrilla o una insurgencia que se quería tomar el poder, con todas las consecuencias que eso tiene, terminó. Y usted lo puede ver objetivamente, esto no es simplemente un asunto de conceptos y de apreciación. Por ejemplo, los incidentes de minas en los últimos 10 años se redujeron en el 90%. Las minas es algo que utilizaban las FARC, que era típico sobre todo del último periodo de la confrontación, cuando las FARC debilitadas estaban en modo defensivo, pues minaban todo el territorio. Lo que está ocurriendo ahora es que se mantuvo, obviamente, todo ese conflicto se alimentaba de un sistema de rentas en el territorio, o los cultivos, pero no solamente los cultivos, las otras fuentes de economía ilegal, el mismo testaferrato, los problemas de tierras, todo eso quedó ahí. Y eso es lo que tocaba atender con la implementación del acuerdo para que no se reprodujera la violencia. Eso lo sabíamos y por eso el objetivo, siempre dijimos, no es simplemente el desarme de las FARC, sino asegurar la no repetición del conflicto. Por eso están todos los puntos en el acuerdo y en la agenda. Cuando negociamos en la fase secreta, decíamos en la mesa, estamos dispuestos a acordar estos puntos con ustedes porque están relacionados con la no repetición del conflicto. Ahí es donde está el problema, que hay ahora toda una serie de bandas disputándose esas rentas y por eso es que tenemos esos niveles absolutamente inaceptables de asesinatos de líderes sociales, porque empoderados por el acuerdo han surgido nuevos liderazgos y al tiempo que se ha fragmentado esas organizaciones ilegales, están peleándose esas rentas entre sí, otra vez en lugares como Cauca y Nariño, y por eso hay tanta violencia. En algunos casos, igual a la que había hace 10 años. Pero eso no es lo mismo que el conflicto armado interno con las FARC. Ahora, la realidad es dinámica, las cosas pueden cambiar, y dentro de unos años, si nadie hace nada al respecto y siguen las cosas como están, estas organizaciones se pueden consolidar y alguien puede decir, oiga, eso cada vez se parece más a lo que teníamos antes. Yo creo que eso no va a ocurrir así. Creo que ya no hay ninguna organización que tenga una agenda política. Me decía un periodista el otro día que estuvo en Argelia, en el sur del Cauca, que la gente hablaba de las disidencias de las FARC como los paras, porque decía que se comportaban igual, lo único que querían era mover la coca. Eso es un fenómeno distinto, y cuando uno tiene una realidad distinta hay que buscar los instrumentos para dominarla, que no son los mismos del conflicto armado. Pues interesante, doctor Sergio Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Yolanda, y otra vez una invitación a toda su audiencia que con todas las dificultades hagamos una pausa y nos felicitemos porque este acuerdo después de 5 años sigue adelante. Sigue adelante, en medio de todas las dificultades, pues ahí está. Él es Sergio Jaramillo, fue comisionado de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo allí participando durante todo el proceso de negociación y en la firma del acuerdo que cumple 5 años, este 24 de noviembre, esta semana. Y bueno, él hace el balance, las luces y las sombras, en qué se han equivocado, qué es lo que han acertado, pero dice él, hay que felicitarnos porque en medio de todo el proceso de paz avanza y camina. Son las 7 de la mañana, 57 minutos.